Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora y media, nos extendemos un poco. Tenemos 3 temas que son noticia, profundizamos en ellos. Primero están aquí, en titulares. En Noticia Colombia, conductas brutales e inhumanas por parte de fuerzas del Estado. Empresariado que apoya las prácticas que ustedes ven. Una institucionalidad de espaldas al pueblo. Asesinatos y desapariciones forzadas. Es parte de las conclusiones de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos que recorrió el país. En conclusión, señalan que el Estado colombiano debe ser investigado por delitos de lesa humanidad. Tenemos este informe y lo analizamos. En Noticia Ecuador, el alcalde de Quito, uno de los cargos más importantes del país, es removido de su cargo. La decisión fue tomada por el Consejo de la capital por presuntos delitos de corrupción. Desde varios sectores políticos se denuncia que sigue la UFER contra aliados de la Revolución Ciudadana. Vamos a analizarlo. Y en Noticia Israel, una alianza de partidos de diversas tendencias abona el terreno para derrotar en el Parlamento al primer ministro Benjamín Netanyahu tras 12 años en el poder. Ya hay un nuevo presidente que tiene el visto bueno de Estados Unidos. ¿Cambio de timón sobre la ocupación palestina o será peor? Vamos a analizar este contexto político en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en el marco de los más de 30 días de movilizaciones y protestas, la Misión de Solidaridad Internacional presentó un informe preliminar sobre violación de derechos humanos en los que están involucrados agentes del Estado. Más de 10 días recibiendo denuncias y documentando irregularidades en el marco del paro nacional. Reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Se presentó en la ciudad de Bogotá el informe preliminar de la visita que realizó por más de 10 días la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, que en terreno documentó la grave situación a los derechos humanos que en el marco del paro han recibido los manifestantes en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán, Medellín, evidenciando las arbitrariedades en este recorrido. Un estudiante denunció que mientras iba camino a su trabajo, el SMAT lo secuestró, lo golpeó, lo desnudó, lo mojaron y después lo torturaron con una taza. Horas después lo liberaron. Por temor a represalias se negó a dar su identidad. Evelio de Jesús Flores, de 86 años, quien mientras estaba durmiendo en su hogar junto a su esposa, recibió múltiples gases lacrimógenos y piedras lanzadas por el SMAT y como consecuencia perdió la vida. En el marco del paro nacional. Este informe detalla las denuncias recibidas por la comisión, que da cuenta de los graves hechos en ciudades como Cali, en el Valle del Cauca, donde la represión y la violencia estatal y paraestatal han sido particularmente altas, con 93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas, 140 heridos por armas de fuego. Aseguran que existe un hecho distintivo y es la connivencia empresarial con la estructura represiva, donde se hace uso de las instalaciones comerciales como centros de detención, tortura y abastecimiento. Por efectivos uniformados y de civil. El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad, regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. Esta misión ha recibido denuncias de situaciones irregulares por parte de plataformas de derechos humanos en relación a la indiferencia de los organismos institucionales de control e investigación para actuar con prontitud
y ahondar en los hechos presentados en el marco del paro nacional, como los asesinatos, desapariciones, donde pueden estar involucrados agentes estatales. Mientras las organizaciones denunciaron al 26 de mayo 52 homicidios en el marco del paro nacional, 7 días después supera los 70. La Fiscalía solo ha reconocido 17 y solo 3 de ellos vinculados directamente a la protesta. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría fueron señaladas por las organizaciones denunciantes por su inacción y por desconocer la existencia de más de 3.000 denuncias en función de los abusos policiales referidos. Por parte de las organizaciones de derechos humanos en Colombia, se sugiere que este informe sea difundido y presentado ante las instancias de justicia internacional, ante los abusos y exceso por parte de la fuerza pública y la masacre que se ha venido cometiendo en el país, reflejado por este documento. Quisiera entonces sugerirles que todo este informe y el informe definitivo vayan a los más diversos organismos internacionales, con este clamor unánime de unas víctimas que no tienen, desgraciadamente, un Estado protector, sino más bien un Estado agresor. Mientras tanto, la brutalidad policial no cesa. En la noche anterior se recibieron denuncias de heridos producto del exceso policial contra las manifestaciones en ciudades como Buga, departamento del Valle del Cauca, Popayán, en el Cauca, en algunos puntos de resistencia en Bogotá y Bucaramanga, en el departamento del Norte de Santander. Vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar para conocer más detalles de esta nueva jornada. Sí, Hernán, muy buenas noches. Sin movilizaciones masivas, hay una convocatoria para dentro de unos días, pero sí con gran expectativa, primero por la presentación de este informe, por las gravísimas denuncias y un nuevo intento de acercamiento entre el Comité de Paro y el gobierno. ¿Cómo te va? Tatiana, muy buenas noches. Sí, pues gran expectativa generaba este informe. Fueron más de o alrededor de 10 días donde los integrantes de esta Comisión Internacional de Derechos Humanos pues estuvieron en diversas ciudades del país dando cuenta precisamente de cómo se venían desarrollando las protestas, de qué forma. En la oportunidad que tuvimos de hablar con ellos, pues nos aseguraban que eran protestas pacíficas, mucha presencia de jóvenes, sobre todo exigiendo educación, salud, empleo. Esas son las exigencias que hemos visto en las calles y ellos pues se la documentaron, pero también dieron cuenta de denuncias a raíz pues de la presencia policial y el exceso de fuerza policial. Documentaban torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, todo esto en un compendio de informes, de denuncias que también están recibiendo, Tatiana, y algunas organizaciones sociales y derechos humanos, y hasta tanto pues no tengan esta recopilación completa por parte de esas organizaciones colombianas, pues para anexar a sus datos, pues así presentarán un informe más o menos en una semana y media, a partir también de este informe preliminar. También decirles que pues en la noche de hoy se sigue esta nueva reunión entre el integrante del Comité de Paro y el gobierno. Lo que nos han asegurado es que se está revisando punto por punto el preacuerdo que ya se había presentado desde el pasado 25 con el gobierno colombiano, pero que parece ser que el gobierno no está de acuerdo con ciertos puntos. No le suenan al gobierno puntos como la desmilitarización, puntos como que no haya presencia de policías armados, en un acto pues de ese lenguaje de guerra que le ha venido dando a la protesta social. Se está haciendo un mapeo de precisamente esos puntos, se está hablando en este momento de lo que debe ser el SMAT, de que debe retirarse de las protestas, sobre todo porque aseguran que se hace uso de armas no letales que resultan siendo, perdón la redundancia, bastante letales. Organizaciones de derechos humanos hablan de más de 60 muertes en lo que va de más del mes de marchas y manifestaciones en las calles. El gobierno, por ejemplo, se ha pronunciado hoy, Tatiana, por parte del
presidente Iván Duque, anunciando que los bloqueos no son protestas pacíficas y que lo que causan es traumatismos a la economía del país. Los integrantes del Comité del Paro aseguran que estos puntos de resistencia pues son manifestaciones que están dentro de los marcos legales, de los marcos institucionales, y que como es una forma de hacerse escuchar frente a la negativa del gobierno de ir hasta los territorios, hasta los diferentes sitios donde están los manifestantes, y que de esta forma pues ha logrado un acercamiento. Sin embargo, aseguran que pues se ha venido haciendo una negociación unilateral desde las autoridades locales con los integrantes de los diferentes puntos de resistencia allí en las calles y carreteras de Colombia, donde se han podido levantar algunos de estos. El gobierno asegura que pues es complejo avanzar en la medida en que haya un desbloqueo total de Colombia. Mientras tanto, pues el Comité de Paro asegura que ellos se seguirán insistiendo en que se garantice la protesta social, que se reforme el escuadrón móvil antidisturbios. Y ahí es donde está el punto, digamos, de no avance, porque el gobierno asegura que, por ejemplo, en el caso de los bloqueos, eso no son protestas pacíficas. Entonces, cuando hay violencia, el SMAT entra a accionar sus armas no letales. Entonces, se solicita por parte de los integrantes del Comité del Paro que haya garantías para la movilización social. Para el próximo 9 de este mes se tiene programada una gran toma de Bogotá, donde vendrán sectores que se han movilizado y que se vienen movilizando en otras ciudades y llegarán hasta la capital de la República. Ayer vimos masivamente a la comunidad Misak, la comunidad indígena Misak, que está aquí en Bogotá, adelantando algunas actividades también en el marco de esta protesta y en el marco de este paro nacional en Colombia. Estamos a la expectativa de lo que pueda terminar y los avances, si es que los hay por parte del gobierno, frente a esta nueva reunión que se realiza el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Día 37 de paro, y este es el panorama que analizamos de inmediato. Hernán, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña el padre Javier Giraldo, es investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP. Nos acompaña desde Bogotá. Padre Javier Giraldo, bienvenido a Noticia de Telesur. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. A usted muchas gracias. Hemos informado a toda nuestra audiencia acerca de este informe preliminar que entrega la Misión de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos. Muy grave todo su contenido de principio a fin, pero primero permítame preguntarle, padre, ¿qué van a hacer las organizaciones de derechos humanos en Colombia con este informe? Bueno, pues le hemos pedido a la misión argentina que una vez que se consolide ya el informe definitivo, sea enviado a tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y otras entidades internacionales, porque uno de los problemas centrales que tenemos en Colombia es la inactividad de la justicia, el nivel de impunidad. Casi todos los estudios que han hecho universidades o institutos de investigación sobre el problema de la impunidad demuestran que esta se acerca entre el 96 y 97%, o sea, es casi una impunidad total. Y creo que en este último gobierno esa impunidad ha llegado mucho más arriba, porque desde el año pasado el presidente consolidó un equipo digamos, de coordinadores de órganos de control del Estado que son sus amigos personales, son gente de su plena confianza. Eso ha roto completamente la independencia de la justicia y la independencia de las entidades del Estado. Y ya la mayoría de las víctimas no quiere llevar sus denuncias a estas entidades de control. Entonces estamos en una carencia
de justicia interna muy grande y por eso confiamos mucho en estas entidades internacionales que están visitando el país para que puedan testificar ante organismos internacionales lo que está pasando en Colombia. También pues las organizaciones internas de derechos humanos pues estamos recibiendo este informe como uno de los insumos que tenemos y una de las pruebas y de los testimonios de lo que está ocurriendo en Colombia y lo tenemos y lo presentamos ante los diversos organismos. La semana próxima va a visitar también al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a tener muy poco tiempo porque el gobierno mismo le ha señalado casi como una camisa de fuerza un periodo demasiado corto para estar en el país. Y le ha señalado además como prioridad escuchar a los organismos del Estado que se supone que deberían hacer justicia. ¿Cuánto tiempo estará, padre Giraldo, la CIDH que llega el próximo lunes? No más de 4 días. No más de 4 días. Creo que no más de 3 o 4 días. Claro. Sí. Mientras que esta misión de solidaridad internacional estuvo 10 días y recorrió ciudades claves en el marco del paro nacional. Exacto, tuvo muchas mayores oportunidades de relacionarse con las víctimas, de escuchar sus testimonios y de recoger toda la información. Claro que hubo otras regiones del país que por el tiempo tampoco pudieron visitar y regiones que han sido también muy golpeadas por la violencia. Así es. Veíamos en el informe acerca de estas ciudades, por supuesto estuvieron en Bogotá, la capital, estuvieron en Cali, estuvieron en Popayán. ¿Cuál es la mayor gravedad que ha revestido esto que se ha señalado con toda claridad allí, la represión por parte de las fuerzas del Estado en contra de los colombianos a quienes considera sus enemigos internos? Bueno, en todo el país esto ha sido muy grave, pero yo creo que sí reviste una especial gravedad el caso de la ciudad de Cali, porque en Cali la represión ha sido muy fuerte, el número de muertos ha sido muy grande y sobre todo porque en Cali se ha comprobado con pruebas contundentes como videos, grabaciones, testimonios de sectores muy acomodados de la sociedad que han decidido actuar con la fuerza pública, han decidido comprar armas, organizarse para salir como ellos lo dicen con sus palabras, a hacer limpiezas entre los sectores que están participando en las protestas sociales. Y esos sectores hace unos días produjeron una matanza de varios indígenas y dejaron heridos muchos indígenas. Entonces, esto se ha repetido varias veces, digamos, la actuación de personas civiles que a todas luces tienen el aval de la fuerza pública, del ejército y la policía, y que están actuando prácticamente como paramilitares, pero con una confianza total, porque como lo confiesan en algunos audios, tienen el aval de la fuerza pública y han salido como a disparar junto a ellos. Esto es de una gravedad muy grande. Y sí, parece que en Medellín ha habido síntomas parecidos. Padre, permítame preguntarle aquí esto con respecto... está demostrando como... Sí, permítame, le pregunto aquí acerca de lo que dice el informe cuando se habla de fuerzas regulares e irregulares del Estado. Es decir, eso a lo que usted hace referencia particularmente en Cali, los civiles armados. Usted
es toda una autoridad en el estudio, en el entendimiento para el pueblo colombiano de lo que ha significado la historia del paramilitarismo en Colombia. ¿Ve usted similitudes entre esas estructuras paramilitares que particularmente conocemos en los campos, en las zonas de conflicto colombiano, ahora trasladadas a las ciudades, como el caso de Cali? Sí, eso es evidente. Yo defino el paramilitarismo como grupos o personas civiles que actúan con el aval de las autoridades del Estado y que actúan armadas. Y eso es lo que se está dando precisamente, así no los llamen paramilitares, los llaman civiles armados, pero son estrictamente paramilitares, porque son personas que trabajan junto a la fuerza pública, con el aval de la fuerza pública, y están participando en un conflicto armado. A todo esto sumar precisamente... Hay muchos manuales de ley. Sí, usted habla de conflicto armado. Me salgo un poco del informe para, a propósito de esta conversación que tenemos con usted, padre Giraldo, de preguntarle de cuánto tiene de consecuencia todo esto que está viviendo el pueblo colombiano por no haber implementado el acuerdo de paz. Bueno, yo creo que yo he tenido algunos escritos en que he analizado una serie de procesos de paz que han fracasado y que han llegado a lo mismo, que en lugar de producir paz han reciclado la guerra. Y llevamos más o menos cerca de 40 años en una sucesión de diálogos y negociaciones y procesos y acuerdos de paz que terminan en lo mismo, terminan más bien reincentivando la guerra y terminan asesinando a los que entregaron las armas y se acogieron a pactos de paz. Esto viene de muy lejos. Entonces, yo creo que fuera del incumplimiento de este último acuerdo de paz, yo creo que vienen tensiones y situaciones de mucho más lejos, y además yo creo que en los últimos 10 años se han venido desarrollando en el país varias protestas muy fuertes, paros y manifestaciones y movilizaciones de sectores sociales que han ido como increciendo. Y yo recuerdo hace unos años vino el movimiento de los estudiantes, la unificación de muchas universidades en la MANE, luego vinieron las mingas indígenas con movilizaciones y protestas muy fuertes, luego vinieron los paros agrarios y es una sucesión de reclamos, de luchas cívicas, de protesta social, de movimiento social, que siempre ha sido reprimido de la manera más brutal. En toda esta sucesión de movimientos y protestas siempre ha actuado el ESMAD. El ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, que ha ido acumulando en su haber desde hace muchos años, en todos estos movimientos, muchos crímenes. Han asesinado con mucha brutalidad a muchos participantes en las protestas, los han mutilado, les han mutilado o les han disparado a los ojos. Hay gente que ha perdido sus miembros, sus manos, sus dedos, en fin, por esta represión tan brutal del ESMAD. Se ha ido desarrollando también un clamor nacional pidiéndole a los últimos gobiernos que se desmonte
ese aparato, que es un aparato que ha acumulado muchos crímenes, pero ningún gobierno ha querido desmontarlo, y este último gobierno del presidente Duque pues lo ha dicho muy enfáticamente, que eso no es negociable. Entonces yo creo que ese es uno de los factores que también ha ido produciendo más indignación en los sectores que protestan y en la sociedad en general. Y evidentemente ese ha sido uno de los factores de toda esta violencia última y de toda esta represión, y que está detrás de muchos de las violaciones más graves a los derechos humanos de este último periodo. Tal como lo hemos visto, asesinato, desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias, personas heridas de distintas maneras, personas además que han perdido sus ojos, van 50 en distintas partes del país, según las cifras más discretas de organizaciones no gubernamentales. Dice el informe Padre Giraldo que se trata de conducta brutal e inhumana por parte de las fuerzas del Estado, en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En contravía, el propio presidente Duque, que dice que no hay una sistematicidad con respecto a ese accionar tan agresivo y tan excesivamente violento de las fuerzas del Estado. ¿En qué punto estamos, teniendo en cuenta que son 37 días? El informe es bastante claro, pero hay una postura también bien evidente por parte del gobierno. No dialogar, no avanzar hasta que no se levanten los bloqueos, que también se explican como parte del hartazgo y de la indignación del pueblo colombiano, y se mantiene toda esta fuerza represiva del Estado en contra del pueblo colombiano, a quien, como dice el informe, se le considera como su enemigo interno. Sí, pero bueno, el gobierno ha estado acostumbrado a un negacionismo, a todas las críticas y todos los reclamos los niega, dice que eso no existe. Y yo creo que precisamente el autor de todo esto es el propio gobierno y el autor de los bloqueos, digo yo, porque son tantos los reclamos, las reivindicaciones de los diversos sectores sociales que no son escuchadas. Entonces, la protesta pacífica que no es escuchada, pues busca alguna manera de presionar para hacerse oír. Y esa es la raíz de los bloqueos. Yo recuerdo que el día que comenzó esta misión solidaria y de observación de Argentina, ese día se reunieron aquí muchas plataformas sociales, muchos movimientos sociales, para darles un informe de entrada del contexto que estábamos viviendo. Y yo recuerdo que uno de los datos más impresionantes fue el de las comunidades indígenas, que explicaron cómo ellos ya llevaban acumulados 1.400 convenios o pactos o acuerdos a que habían llegado con el gobierno que nunca se cumplieron. Entonces, ante acuerdos incumplidos, pues la gente ya se pregunta qué sentido tiene una manifestación que no haga sentir a la sociedad incomodidades. Y esa es la raíz de los bloqueos, ¿no? Que es parte central de la disputa que tiene el gobierno, como bien usted lo ha recordado. Por último, padre, en conclusión, este informe dice que el Estado colombiano debe ser investigado por delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma tiene distintas características para que un Estado sea investigado. Pero si revisamos prácticamente todos menos el de crimen de guerra, cabría para investigar al Estado colombiano. ¿Por qué el delito de lesa humanidad? ¿Cuál es la absoluta gravedad que esto reviste? Bueno, el delito de lesa humanidad, como está en el derecho internacional,
es un delito que tiene una sistematicidad. Y yo creo que, mire, yo acompaño una comunidad de paz, que es la comunidad de paz de San José de Apartadó, donde no solamente ha habido 300 asesinatos y un poco más, sino también ha habido cerca de 1.400 crímenes de lesa humanidad. Si eso no se llama sistemático, pues yo no sé qué será sistemático. Acaba de sesionar en Colombia por tercera vez el Tribunal Permanente de los Pueblos, y esta vez el enfoque fue sobre el genocidio. El genocidio es otro crimen sistemático, y más o menos 400 organizaciones colombianas le suplicaron al Tribunal Permanente de los Pueblos que realizara este examen de las estructuras genocidas del Estado colombiano. Y el genocidio es precisamente esa capacidad sistemática también de exterminar grupos humanos que se identifican en algún rasgo. En el tribunal, en las audiencias del tribunal, se fue demostrando muy claramente que desde hace más de 100 años los procedimientos del Estado para responder a las reivindicaciones sociales, a las protestas sociales, al nacimiento de movimientos sociales de oposición o alternativos, ha sido la misma estrategia, y una estrategia de exterminio. Es decir, cómo eliminar a todas esas organizaciones que se muestran que no se ajustan propiamente a la política de la élite gobernante. Ese ha sido el genocidio. Y yo creo que la sentencia que va a salir en pocos días del Tribunal Permanente de los Pueblos, pues va a comprobar esto, porque hubo exposiciones muy contundentes en las audiencias del tribunal que demuestran la estrategia de exterminio de cantidad de grupos sociales, políticos, que se han ido conformando para reivindicar necesidades sociales. Entonces, yo creo que a los que asistieron al tribunal y a los que participaron en la elaboración de todos estos análisis, no les queda ninguna duda que hay una especie de libreto casi desde que se fundó el Estado colombiano, que lo caracteriza como un Estado genocida. Muy doloroso escuchar esto a través de usted, padre Giraldo, en la historia de nuestra nación de Colombia, y ver que hoy se reedita con estas características en el marco del estallido social que cumple 1 mes y 7 días, 37 días. Padre, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender lo que implica este informe de la misión de solidaridad que ya le dice adiós a Colombia. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, con mucho gusto, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos así a avanzar con otro tema de Colombia relacionado sin duda con este informe. Es la segunda arista entre las violaciones a los derechos humanos que la Misión de Solidaridad Internacional detectó y reveló este jueves. Fue la cantidad abrumadora de detenciones arbitrarias y la posible existencia de centros de detención clandestinos. Vamos a verlo. La Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos, en su informe preliminar, presentado este jueves, reveló que los organismos de seguridad del Estado incurren en detenciones arbitrarias, sin el debido proceso y con uso extralimitado de la fuerza. Esta práctica ilegal por parte de la fuerza pública había sido denunciada por familiares de víctimas y organizaciones sociales en varias ciudades del país. La constatación del ilícito proceder reveló no solo una lógica bélica aplicada sobre civiles desarmados, sino la total arbitrariedad con que operan las fuerzas del Estado. La arbitrariedad registrada en los plazos de detención, junto a la ausencia de toda información y colaboración con familiares
y asistentes legales constituyen una flagrante violación al legítimo ejercicio del derecho de defensa. Igualmente, la misión denunció que los espacios de la Policía Nacional, ubicados en ciudades y barrios, cuyos fines son los de atención a víctimas, están siendo usados con fines y prácticas también ilegales. Los CAI, Centro de Atención Inmediata, y la SUL, Unidad de Reacción Inmediata, ambas a cargo de la Policía Nacional, lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas, en donde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes. Se trata de detenciones sin carácter legal, cuyo proceso indebido incluye el traslado a lugares lejanos del sitio de origen de las víctimas, acusadas, según revelaron las fuentes a la misión internacional, de diversos crímenes sin juicio alguno. Muchas de esas víctimas están desaparecidas, señaló la misión. Y es que, desde que inició la protesta, el 28 de abril, según la campaña Defender la Libertad en su página web, de 2.395 personas detenidas arbitrariamente, 346 personas se hallan hoy en paradero desconocido. Con respecto a las cárceles improvisadas, autoridades locales las ocultan como el caso de Cali y la ubicada en el barrio San Nicolás. En cuanto a los centros de detención clandestinos, las denuncias de su existencia recorren el país, especialmente en Cali, Popayán y Bogotá. ¿Estarán allí las personas reportadas como desaparecidas? Organismos de derechos humanos exigen respuestas del gobierno de Iván Duque. Una pregunta por ahora sin respuesta de los familiares de quienes han sido reportados como desaparecidos y de miles y miles de personas en Colombia que se preocupan, que se alarman por una situación tan grave como esta. De esto vamos a conversar con Elmer Montaña. Él es abogado penalista, ex fiscal seccional en el Valle del Cauca, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Cali. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de Telesur. A usted muchísimas gracias. Usted se fue, abogado, hasta el barrio San Nicolás para tratar de establecer o para conocer, y también luego lo hace a través de sus redes sociales, qué es lo que pasaba con una denuncia que resultaba muy grave y era que había un centro clandestino allí en el barrio San Nicolás. Lo que usted se encuentra es con una cárcel improvisada. Cuéntanos, por favor, de ello. Bueno, Tatiana, desde que comenzaron las protestas se han dado a conocer denuncias en Cali sobre jóvenes que han sido retenidos, no solamente por miembros de la Policía Nacional, sino también por civiles cuyo paradero se desconoce actualmente. Estamos hablando de un número elevado de personas reportadas como desaparecidas y frente a esa situación es muy lamentable y dolorosa la respuesta que ha dado la Fiscalía General de la Nación, que entre otras cosas está utilizando un lenguaje eufemista, porque no habla de desaparecidos, sino que le han cambiado el término para referirse a personas no ubicadas. Ese es el nuevo concepto que la Fiscalía ha acuñado para tratar este fenómeno, pues que es aterrador en la ciudad de Cali. Estamos hablando de alrededor de unas 170 personas cuyo paradero se desconoce, repito, y los informes que se han dado a conocer es que estas personas fueron inicialmente retenidas de manera ilegal. Advertimos los defensores de derechos humanos sobre la posible existencia de centros clandestinos de detención, es decir, de lugares en donde hayan sido llevados estos jóvenes, sustraídos de cualquier contacto con la familia, sin posibilidad de que tengan una defensa legal, y por supuesto por fuera del ordenamiento jurídico, es decir, personas que probablemente hayan sido desaparecidas para después darle muerte. Ese es el panorama que en Cali se ha venido tejiendo y se ha venido construyendo alrededor de este tema de las personas desaparecidas. El pasado fin de semana, un periodista muy reputado de la ciudad que ha participado de manera muy activa en todas estas protestas, dando a conocer de primera mano lo que está sucediendo, recibió una información en el sentido de que en el barrio San Nicolás de Cali, que es un barrio ubicado en el centro de la ciudad, operaba un centro clandestino de detención. Él se trasladó allí en horas de la noche
y encontró que en efecto había lo que él consideró una especie de bodega en donde se escuchaban bulla y, dijo él, gritos de personas dentro de estas instalaciones. Él tocó la puerta de ese sitio y fue atendido por un policía que le dijo que allá había un centro de detención que había sido suministrado por la alcaldía de Santiago de Cali. No se le permitió el acceso al periodista y se creó inmediatamente pues la información y el rumor de que en efecto estábamos frente a un centro clandestino de detención y que estaban siendo llevados los jóvenes manifestantes a este sitio. Al día siguiente, eso fue el domingo, al día siguiente, el lunes, yo me trasladé a ese lugar para verificar qué era de cierto de esta información y encontré que pues no hay un sitio clandestino de detención, pero sí una cárcel improvisada, una cárcel en donde están siendo llevadas las personas detenidas con orden judicial, porque también hay que decirlo, es decir, que están por cuenta de los jueces de la República, pero en unas condiciones realmente infrahumanas. Estas personas están allí en un sitio que fue acondicionado por la alcaldía de Santiago de Cali como un lugar transitorio mientras las personas son trasladadas, bien sea a la cárcel de Villahermosa o a la cárcel de Jamundí, para que cumplan con las medidas que les imponen los jueces. Pero el sitio es un sitio realmente en condiciones infrahumanas, con un hacinamiento espantoso. Las personas allí detenidas, de otras cosas, las condiciones de higiene también son deplorables y sufren también un problema gravísimo, lo que tiene que ver con la alimentación, porque el INPEC, que es la autoridad encargada de suministrarles los alimentos, les lleva, según me dijeron, alimentos en descomposición. Lo que no sabemos hasta el momento es cuántos de los jóvenes que han sido detenidos en las protestas sociales y a los cuales se les ha impuesto medida de aseguramiento se encuentran en ese lugar. Pero bueno, digamos, para decirlo de alguna manera, la noticia alentadora era que no era un sitio clandestino, pero sí encontramos una cárcel improvisada, infrahumana, una cárcel en donde hay una violación flagrante de los derechos humanos y respecto a la cual no sabemos el número real de personas que hayan sido enviadas allí, vuelvo y repito, como consecuencia de su participación en la protesta social. Hay algo, abogado Montaña, que produce suspicacia. ¿Por qué la Personería, que es una organización local, atenta a los derechos humanos del pueblo caleño, negó la existencia de este lugar? ¿Por qué cree usted? ¿Hay una intención de distintas instancias a nivel local de ocultar estos lugares, estas cárceles improvisadas? No solamente por parte de la Personería. Esta Personería de Santiago de Cali ha tenido una función realmente deplorable en el desarrollo de estas protestas, completamente invisible en lo que tiene que ver con la labor que le corresponde por mandato legal y constitucional, que es la de proteger, la de amparar los derechos fundamentales de las personas. Esta Personería inclusive ha negado la existencia de grupos paramilitares, no ha sido, digamos, eficiente en lo que tiene que ver con su participación en la defensa de los derechos de las personas que están participando en la protesta. Y no es de extrañar que haya producido ese documento, salió de manera muy enérgica a negar inclusive la existencia de esta cárcel. Pero no es solamente la Personería, también la Defensoría del Pueblo, el señor Defensor Nacional, el Defensor del Pueblo, le dio instrucciones a los defensores a nivel regional para que tuvieran mucho cuidado en lo que tenía que ver con las denuncias que se hicieran respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Policía Nacional. Cuando esas violaciones brutales que ha cometido la policía, pues se han transmitido casi muchas de ellas en vivo y en directo. Otras han sido registradas por parte de los ciudadanos a través de videos. Y no obstante lo anterior, el señor Defensor del Pueblo considera pues que no hay suficientes elementos como para endilgarle a la policía esa violación de derechos humanos. Lo mismo sucede con la Fiscalía General de la Nación, que no solamente utiliza un lenguaje eufemístico para referirse al tema de los desaparecidos, sino que, como en el caso de Cali, le ha dado orientación a los fiscales para que le haga más gravosa desde el punto de vista legal la situación a los jóvenes que son capturados en desarrollo de las protestas. Cuando un muchacho es capturado en una protesta y está lanzando, por ejemplo, piedras, se le imputa que ha roto algún vidrio
o ha cometido algún atentado contra algún bien público o privado, pues el delito que se le debe imputar a este joven es el delito de daño en bien ajeno. Ese es un delito excarcelable, está contemplado en el Código Penal con una pena que no es considerable, lo que permite que la persona que sea judicializada pueda quedar en libertad. Pues el fiscal, con el fin de que estos jóvenes queden privados de la libertad y sean enviados a la cárcel y se les procese por delitos mucho más graves, pues ha dado instrucción de que se les impute el delito de terrorismo, es decir, romper un vidrio en Cali se convirtió en terrorismo, y por el hecho de su participación en la protesta ciudadana se les impute además el delito de concierto para delinquir. Eso es una aberración. Imagínese usted, terrorismo y concierto para delinquir. ¿Cuántos años, por ejemplo, a un jovencito de estos que ha participado en una manifestación, abogado Montaña, se le condenaría en caso tal de que sea por estas causales? No, pues estaríamos hablando de penas que superarían los 10 años de prisión. Eso realmente es aberrante. De ahí que haya surgido, Tatiana, una idea de algunos colegas a nivel nacional de crear una primera línea jurídica para defender precisamente a estos muchachos. Esa primera línea fue creada la semana pasada. Yo hago parte de ella como abogado en la ciudad de Cali. Y la idea es brindarle a los jóvenes manifestantes que están siendo objeto de falsos positivos, porque a muchos de ellos se les están plantando pruebas para que los puedan judicializar por delitos graves, y a otros, pues como en los casos que ahora mencionaba, se les está imputando terrorismo y concierto para delinquir, pero que estos jóvenes puedan tener la oportunidad de una defensa jurídica adecuada. Entonces, pues se lanzó esa idea, esa primera línea jurídica, que tenemos que decirlo, tuvo una respuesta realmente apabullante. Muchísimos abogados en todo el país se han sumado a la misma. En el caso de Cali hemos contado también con la participación de muchos colegas que están dispuestos a trabajar de manera gratuita para asumir la defensa de estos jóvenes e impedir que vayan a ser condenados por este tipo de delitos, debido pues a que cuenten con una defensa inadecuada, entre otras cosas porque como son personas de escasos de recursos, imagínese usted, el Estado lo que les podría proveer son defensores públicos, es decir, defensores de la Defensoría del Pueblo, que como ya dije anteriormente, está orientada por el señor defensor del pueblo para que esté del lado de esta represión brutal que ha llevado a cabo el gobierno de Iván Duque. De allí entonces, todo el cuestionamiento, claro. De hecho, el defensor del pueblo estaba hoy en Cali y dice que ha hablado con los jóvenes, pero que no está de acuerdo con su accionar. Es lo que ha dicho el defensor del pueblo a nivel nacional. Primera línea jurídica, será motivo de una conversación en otra oportunidad, porque hay que profundizar en lo que esto significa, tomando además ese nombre, abogado, de la primera línea de resistencia de los muchachos en distintas partes del país. Abogado, muchísimas gracias, muy buenas noches. Tatiana, muchísimas gracias y un placer estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias. Y hace minutos nuestro colega periodista Holman Morris del Tercer Canal, que se encuentra en Cali, se fue hasta Siloé. Allí tuvo la oportunidad de conversar con esos jovencitos de esa llamada primera línea de resistencia. Aquí está parte de este encuentro. Muchachos pelados de esta zona de Cali, Comuna 20, donde se encuentra el barrio Siloé, donde se encuentra Belén, en fin. Y de la glorieta nos subimos a esta otra parte, que es el sector conocido como La Nave, donde nos ha llamado la atención que el D1 está funcionando, lo cerraron hace poco, pero funciona normalmente, la bomba de gasolina también, y se nota un control importante, especialmente de los jóvenes. En este momento vamos a ver qué están haciendo los jóvenes aquí. Si me acompaña Julián. Creo que están haciendo tatuajes. Bueno, estamos transmitiendo en este momento en directo. Estamos transmitiendo en directo. ¿Qué actividad están llevando acá en este momento, muchachos? Estamos tatuando en zona artística, todo el día hemos hecho eso. Ahorita están tatuando a una de las compañeritas
y en cada lugar allá también están tatuando. Entonces se están tatuando en este sector de Siloé. ¿Y qué mensaje envías aquí desde Siloé? Pues que somos muchachos que queremos como sobresalir y pues por eso hacemos estas actividades para poder compartir con todos. Pues todos los días hacemos cosas diferentes para reunir gente del barrio, de los barrios cercanos para poder compartir. Ok, bueno, vamos a ir hasta otro punto, vamos a ver hasta el otro sitio de tatuaje. Muy buenas noches, muchachos, buenas noches. Estamos aquí con jóvenes de Siloé en este momento y nos encontramos con uno de los líderes. También ya nos habíamos conocido, Steven. Bueno, Steven, ¿en qué consiste la actividad de hoy aquí en este sector conocido como La Nave, aquí en Siloé? Bueno, esta semana estamos en un ejercicio, digamos, de fortalecimiento de la primera línea en el sentido humano. Algunos de los muchachos han iniciado emprendimientos con autogestión, entonces están vendiendo productos porque ya llevan más de un mes parados aquí poniendo el frente. La idea también es mostrarle a los vecinos que no es lo que les muestran los medios, que mire que aquí está la gente del barrio, que estamos dando cara porque somos sus vecinos y estamos luchando por nuestro futuro. Eso es lo que estamos. Y la otra es que pues la gente, digamos, que se incomoda un poco, los adultos sobre todo, pero nosotros les hemos venido diciendo que pues lo lamentamos, pero ellos no hicieron nada por nuestro futuro, ahora que no se quejen cuando nosotros estamos defendiendo lo que viene para nosotros, ¿sí? Entonces, como mostrarle que a pesar de todo, estamos trabajando por la gente, para la gente. En esa estamos aquí hoy. Hoy hay tatuajes. Vimos la misa, la gente recordando a las víctimas, pero Steven, una pregunta que nos llama, que creo que es importante en este momento. Bueno, arrancó un diálogo institucional entre la alcaldía de Jorge Iván Ospina, las primeras líneas, los 25 puntos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, nosotros hacemos parte también de la Unión de Resistencias Cali, que es la organización que recoge todos los puntos de resistencia. Hemos llegado al consenso del decreto que se firmó para las garantías, decreto que ya el alcalde firmó, aprobó, y nosotros como Unión de Resistencias también respaldamos y rechazamos los ataques que está recibiendo por parte del uribismo, pues que quiere como estrategia dilatar los diálogos y señalar los diálogos y decir queremos dialogar, pero realmente no quieren hacerlo y lo que quieren es lavarse las manos y seguir incendiando el país, seguir incendiando esta ciudad que nosotros también como líderes, como gente que ha estado en las calles, sabemos que esto tiene que salir con diálogo porque esto es un paro con unas diferencias políticas que pueden saldar en una mesa, no necesariamente en la calle toda la vida, es que sabemos que es insostenible. Steven, yo estuve aquí con ustedes, vi la primera línea de Siloé aproximadamente hace 15 días. 15 días, sí, 15 días. 15 días. En esos 15 días murieron varios jóvenes en la ciudad de Cali. Nosotros decimos, mano, no pueden seguir muriendo los jóvenes en la ciudad de Cali. ¿Cómo hacemos para detener eso? Para que no sigan muriendo más jóvenes, la única salida es el diálogo. La única salida es que de verdad nos presten atención. Nosotros creemos que los pelados aquí están por la falta de oportunidad, aquí están los nadies, aquí están los que no tienen nada que perder. Entonces sepan que miedo no tenemos. Entonces no metan más ejército, no metan más policía, que aquí vamos a estar. Con mucha policía o con poca policía, nosotros no le... Aquí están los nadie, dice este jovencito entrevistado por Holman Morris de Tercer Canal, a quien agradecemos por contarnos a través de aquellos que son los protagonistas, sin duda, en Cali y en todo el país de 37 días de este estallido social en Colombia.
Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, el alcalde de Quito, uno de los cargos más importantes del país, es removido de su cargo. La decisión fue tomada por el Consejo de la capital por presuntos delitos de corrupción. Desde varios sectores políticos se denuncia que sigue el lawfare contra la Revolución Ciudadana. Vamos a revisarlo, vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador, el Consejo Metropolitano de Quito, en este país, aprobó el pedido de remoción contra el alcalde Jorge Yunda. Los detalles con nuestra corresponsal en esta capital, Denise Herrera. Luego de una sesión de casi 16 horas, el Consejo Metropolitano de Quito votó a favor de la remoción del alcalde Jorge Yunda. La demanda fue interpuesta por el colectivo Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, quien señaló que el ahora exfuncionario incumplió con sus funciones y se habría negado a rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos. Es un logro de un trabajo colectivo, de un trabajo que se ha venido realizando con muchas personas, no solamente de Carolina o mío, sino que detrás hay varias personas que han empujado este proceso, que han apoyado, que han permitido esto de construir colectivamente, que es lo más importante, creo yo, y que la ciudad puede volver a confiar en que tenemos gente que quiere trabajar por la ciudad. El Tribunal Contencioso Electoral tiene 3 días para ejecutar esta resolución y en su reemplazo quedaría el vicealcalde Santiago Guarderas. En esta situación de transición, no hagan contratos de última hora, no hagan transferencias ni pagos sobre contratos irregulares. No como alcalde, como vicealcalde y fiscalizador, cumpliré mi tarea de control y si es del caso presentaré ante las autoridades de control, Contraloría, Fiscalía, si se dan movimientos irregulares en esta época de transición. Por su parte, el alcalde Jorge Yunda ha manifestado que se trató de una persecución política en su contra, a la que según él se habrían sumado de los medios de comunicación locales. No he podido trabajar tranquilo, no he podido trabajar en paz. Siempre ha habido esa resistencia a que una persona del pueblo haya optado por un cargo popular, de elección popular, y en realidad que yo nada más que me debo a ese pueblo, especialmente a los más olvidados y a los más humildes de la ciudad donde hemos estado trabajando, pero ya esperaré el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral y nada más. Uno de los últimos escándalos del alcalde Yunda fueron chats publicados en medios de comunicación donde se revelaron conversaciones de su hijo, quien ya no se encuentra en el país, negociando con diferentes empresarios y servidores públicos en nombre de la alcaldía, un tema que se encuentra bajo investigación y que el alcalde aseguró desconocer. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Carlos Páez, ex concejal de Quito, profesor universitario. Nos acompaña desde Quito, la capital. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar
a través de Telesur con todos los hermanos latinoamericanos. A usted muchísimas gracias. Profesor, unos hablan que se trata de un asunto de justicia por un caso de corrupción que vincula al ya exalcalde de Quito. Otros lo que dicen, además, presentan pruebas, recuerdan parte de su historia política, que se trata de más del lawfare instalado en contra del correísmo en el país. ¿Cuál es su opinión? A ver, la decisión que se tomó en la noche y madrugada de ayer no es de carácter judicial. Es una decisión tomada en el seno del Consejo Metropolitano de Quito, que es el organismo legislativo y de fiscalización del propio gobierno municipal. Por tanto, no se enmarcaría estrictamente en lo que se ha señalado de parte del sistema judicial. El alcalde Yunda tiene efectivamente procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía y que están siendo procesados en la Corte Provincial de Justicia y que tienen que ver con algunas denuncias de malos manejos contractuales a propósito de insumos y pruebas que tienen que ver con la detección de la COVID. Tiene también algunos otros procesos judiciales que están en investigación por denuncias de malos manejos en algunas de las empresas municipales. Y como decía en el reportaje, el problema se ha agravado por la divulgación de estas conversaciones en WhatsApp de su hijo con algunos funcionarios de alto nivel del municipio, en los cuales es evidente un tráfico de influencias y unas conversaciones que no tienen por qué darse en esos niveles privados. Quiero entonces señalar que los temas de la justicia están siendo investigados en el ámbito de la Fiscalía y lo que ocurrió el día de ayer fue un ejercicio de fiscalización por parte del Consejo Metropolitano a partir de una denuncia ciudadana siguiendo un procedimiento que está claramente establecido en la Constitución de la República, aprobada en el año 2008 y que está reglamentado en el Código Orgánico de Organización Territorial, que es el que rige el funcionamiento de los gobiernos municipales, en general de los gobiernos subnacionales. Así es que me parece que hay que establecer estas dos diferencias. Sí, Lo otro es señalar que las causas de la remoción no tienen que ver con los hechos de corrupción que se investigan en la justicia, tiene que ver con el incumplimiento de disposiciones legales, de disposiciones del Consejo Metropolitano, que es el máximo organismo de gobierno, que no han sido debidamente cumplidas o atendidas por parte del alcalde y que son las que han justificado la decisión que se tomó el día de ayer. Sí. Y un tercer elemento que me parece que es importante tenerlo presente es que en la votación del Consejo, que es un órgano colegiado compuesto por 21 personas, se necesitaban los 2/3 de ese número para poder viabilizar el tema de la remoción. Y en esos 2/3, 14 votos que finalmente fueron los que ocurrieron, participaron con voto favorable concejales vinculados a la Revolución Ciudadana y concejales vinculados a otras tiendas políticas, incluso aquellas que auspiciaron la elección del propio alcalde en el año 2019. Algunos Entonces, otros quiere concejales decir, de la Revolución profesor, Ciudadana se abstuvieron, sí. Es decir, no hay este proceso, al menos desde mi punto de vista. Sí, quiere decir entonces, precisamente desde su perspectiva, desde su punto de vista, que no hay una línea que pueda relacionar con los casos de lawfare de los que ha sido víctima varios políticos y referentes de la Revolución Ciudadana. Recordar, por ejemplo, el caso de la prefecta Paola Pavón, del asambleísta Virgilio Hernández, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que el caso de Paola Pavón, de Virgilio Hernández y de Cristian es un caso distinto, ¿no? Ellos fueron acusados de rebelión en las protestas populares que ocurrieron en octubre del 2019 en reclamo por las medidas económicas impuestas inconsultamente desde el gobierno nacional. Ahí se evidencia claramente un caso de persecución política en donde dirigentes como los mencionados no tienen ningún tipo de vinculación con los procesos de terrorismo, muy similar a lo que acabamos de ver que está ocurriendo en Colombia y en Cali específicamente. No tienen ninguna vinculación, no existe ninguna prueba y se ha manejado efectivamente los temas de
vinculación de estos dirigentes políticos como una lógica de persecución. Acá lo que existe es, desde un punto de vista, un pronunciamiento, un juzgamiento o una evaluación de una mala gestión administrativa de parte del alcalde. Esto creo que ha sido unánimemente reconocida en el seno del Consejo y entendería yo que es una evaluación general de la población de Quito. Empresas municipales estratégicas que han tenido una rotación de máximos dirigentes que es escandalosa, 4, 5, 6 gerentes en apenas 2 años de funciones, que como podrá entenderse generan inestabilidad institucional y no han permitido dar respuesta a problemas trascendentes y estratégicos de la ciudad, como la puesta en operación del metro, por ejemplo, que es la mayor inversión en la historia de la ciudad en materia de movilidad y que está todavía en una situación muy endeble, incierta respecto a su futuro, por decisiones justamente que ha tomado el alcalde en estos últimos tiempos. Hay otros casos que afectan, por ejemplo, a la empresa municipal de agua potable, que en años anteriores fue distinguida como una de las mejores empresas públicas y que actualmente ha tenido así personeros sin razones conocidas y en situaciones que afectan la calidad del servicio y, por supuesto, la estabilidad institucional. Ha habido, por tanto, un reconocimiento de que la ciudad está descuidada, de que los temas estratégicos no han sido debidamente abordados por el equipo del alcalde, de que los temas cotidianos de mantenimiento de la ciudad han sido dejados de lado. Existe, por otro lado, esta percepción de corrupción en el manejo de la cosa municipal que se ha exacerbado a propósito de los chats del hijo del alcalde que había mencionado anteriormente. Y no se puede desconocer, y esto sí creo que hay que mencionarlo, que existe también un alto componente de racismo entre la opinión pública y no solamente a través de los comentarios anónimos de las redes sociales, que son como tal anónimos, irresponsables, sin firma de identidad, sino también en algunos actores políticos que cuestionan el origen del alcalde, ¿no? Proveniente de una ciudad de la Sierra Central que tiene una alta composición de población indígena y que es recurrentemente, de una manera absolutamente inaceptable para un espacio democrático, esta condición social del alcalde que los sectores, entre comillas, aristocráticos entienden como una situación que no se debería aceptar. Pero yo creería que este tema es un condimento adicional a la situación del alcalde que posiblemente ha modelado la opinión pública, porque en ello han confluido grandes medios de comunicación en relievar estos errores y estos problemas del alcalde, pero yo creo que subyace, y esto creo que es una evaluación general de la población de Quito, y ayer en el seno del Consejo también fue unánime, incluso en aquellos concejales que no se pronunciaron por la remoción del alcalde, fue el evaluar negativamente la gestión del alcalde, el señalar que ha habido un manejo poco ético de la cosa pública, por decirlo menos, y por tanto estos elementos también deben ser incorporados dentro del análisis para que la ciudadanía lo juzgue. De allí toman esta decisión. Profesor, muchísimas gracias por contarnos que de distintas aristas comprender lo que significa además esta decisión para la ciudad, que es uno de los cargos, decíamos, en titulares más importantes del país. Muchas gracias, muy buenas noches. A usted, buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Israel, así salimos de las fronteras de América Latina. Una alianza de partidos de diversas tendencias abona el terreno para derrotar en el Parlamento al primer ministro Benjamín Netanyahu tras 12 años en el poder. Ya hay un nuevo presidente que tiene el visto bueno de Estados Unidos. Habrá cambio de timón, especialmente sobre la ocupación palestina. Vamos a verlo. Lo analizamos al volver en Es Noticia.
En noticia Israel, 8 partidos opositores se unen para un acuerdo de gobierno que derrocaría al primer ministro Benjamín Netanyahu después de 12 años en el poder. Además de tener que enfrentar una tormenta política, Netanyahu está en el banquillo de los acusados por corrupción. Minutos antes de la fecha límite de la medianoche de este miércoles, Yair Lapid, líder del partido de oposición Yesh Atid, y Naftali Bennett, del partido Yamina, acordaron formar un gobierno de coalición. Otros 6 partidos centristas, de derecha, nacionalistas, de izquierda, pacifistas y uno árabe islamista, componen esta coalición heterogénea que ahora deberá someterse a la votación del Parlamento en los próximos 12 días. Señor presidente, lo llamo para informarle que he logrado formar un gobierno con las facciones Yesh Atid, Yamina, Azul y Blanco, Ra'am, Nueva Esperanza, Israel Nuestro Hogar, Meretz y el Partido Laborista. A lo largo de la última campaña y también durante los últimos 2 meses, reiteré y prometí que el Partido Laborista haría todo lo posible para formar un gobierno que reemplazara al régimen de Netanyahu. Hubo días que fueron muy incómodos. Hoy lo logramos, hicimos historia, cumplimos nuestra promesa. Estos 8 partidos alcanzan la mayoría requerida de 61 escaños con 62 de los 120 del Parlamento. Según el acuerdo, Naftali Bennett, un ex líder colono de extrema derecha que se opone a un Estado palestino, se desempeñaría como primer ministro hasta septiembre de 2023 y Yair Lapid lo sustituiría hasta el término del mandato en noviembre de 2025. Esto supone que no habría un giro en la política de guerra del Estado sionista. El primer ministro Benjamín Netanyahu, por su parte, no logró formar una coalición. En las pasadas elecciones de marzo, las cuartas en 2 años, su partido Likud ganó con apenas 30 escaños de la Knesset. En Twitter, instó a los miembros de derecha del Parlamento a oponerse a este peligroso gobierno de izquierda, dejando saber que hará lo posible estos días para no ser derrotado. Además de este golpe político, Netanyahu se enfrenta a la justicia, acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en 3 casos que podrían condenarlo a 10 años de prisión. El primer ministro ha intentado desviar la atención con el desalojo a la fuerza de familias palestinas de Jerusalén y posteriormente llevando al máximo nivel los bombardeos en la Franja de Gaza, que han dejado más de 200 palestinos asesinados, casi 2.000 heridos y cientos de familias destruidas, al igual que sus casas, en la Palestina ocupada. En la Palestina ocupada por Israel desde hace más de 60 años. Vamos a hablar de lo que esto significa políticamente para Israel con Francisco Coloane, sociólogo, político, analista de vasta trayectoria internacional, nos acompaña desde Chile. Doctor Coloane, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, gracias. A usted muchas gracias. ¿Qué une a todos estos partidos políticos tan heterogéneos? Cada uno con sus propias agendas. Vamos desde la extrema derecha hasta la centro izquierda. Y como no se veía en décadas, pues resulta que se han unido. ¿Qué los une? Los une una postura anti-Netanyahu, porque Netanyahu llevó a Israel a una situación bastante límite, bastante al abismo de la destrucción, diría yo, fue un poco exagerada tal vez, de la propia Israel. Es decir, la política de Netanyahu ha sido bastante equivocada desde el punto de vista de no solamente el tema de la corrupción de que él sufre como ha sido acusado, sino el tema de llevar la política de negociación con los palestinos al límite de la destrucción interna de Israel. Es decir, él ha sido testigo de un concepto incluso que se usó en los medios israelíes de guerra civil interna. Guerra civil dentro de Israel, es decir, él desestabilizó de alguna forma el Estado de Israel. Y esta coalición, de alguna manera, es una reestabilización de Israel en el sentido que representa un espectro, un radio de
de coloratura política, de tendencias políticas más amplias. No era el tema de la rigidez estricta del Likud Party, sino que hay una serie de otros conglomerados, otras manifestaciones que en estos momentos tienen expresión en Israel y tienen opiniones distintas respecto al conflicto palestino-israelí. Eso es una realidad. Ahora, en términos de las ocupaciones, en términos de los territorios palestinos ocupados desde la guerra de 1967, no veo que vaya a existir un cambio fundamental y un cambio radical en ese aspecto. Es decir, yo creo que el colorido de esta nueva coalición no necesariamente significa un cambio radical en la política de Israel respecto a los territorios ocupados. Sobre la ocupación del pueblo palestino y tanto nivel de sufrimiento, porque de hecho uno se pregunta qué puede ser peor a todo lo que ya ha sufrido el pueblo palestino con esta ocupación permanente e indefinida de Israel. Y de allí entonces preguntarle, doctor Koloane, ¿cuál es la diferencia entre Yair Lapid, que sería, según se distribuya en el poder, estaría hasta el 2023, y el referente del movimiento religioso nacionalista, Yamina Neftali Bennett, en los últimos 2 años? ¿Qué diferencia podrían marcar? No, es al revés. Bennett primero y ya Lapid después. Bennett primero y Lapid después. ¿Eso sería lo que se estaría negociando en los próximos 7 días? No, es una mezcla para restabilizar el Estado. Ese es el tema. Netanyahu había puesto al Estado en un nivel de desestabilización, hasta el punto de que jamás, ¿no es cierto?, en esta confrontación fue un gran triunfador, claramente. Y Israel estalló internamente con un conflicto interno, repito, valga la redundancia, de guerra civil, dicho por los propios analistas israelíes. El país estaba desfondando entre civiles, ¿no es cierto?, que están por una asociación de paz con la realidad palestina, con la autoridad palestina, o una solución bélica, porque Netanyahu apuntaba a una solución bélica de una forma clara. Ahora, esta coalición repartida en 2 periodos, primero Bennett, porque es la opción más de derecha, más cercana a Netanyahu, también él fue jefe de gabinete de Netanyahu, un protegido Bennett de Netanyahu, con muchas ligazones con la extrema derecha norteamericana, además. De ahí el apellido Bennett no es casual. Entonces, hay una tradición dentro de la política interna de Israel que, más allá del sionismo, como una vertiente hiperradical desde el punto de vista ideológico respecto al judaísmo, que muchos judíos rechazan eso. Eso no sale en la prensa en general. Digamos, el mundo judío está muy dividido en Estados Unidos y en Israel. Digamos, hay muchos judíos que no es sionista, eso hay que decirlo con mucha claridad. Digamos, judaísmo no significa igualizar sionismo con sionismo. Hay muchos judíos que es antisionista porque piensan que el sionismo es la negación del verdadero sentir del judaísmo. Hay judíos que son ateos también, que no tienen por qué pertenecer a la religión o al judaísmo como religión. Viendo eso como telón de fondo, lo que le estoy mencionando, Tatiana, esa coalición representa un poco lo que yo estoy hablando de las distintas versiones, las distintas opiniones, los distintos sentimientos de sentirse judío en el Estado de Israel, un Estado militarizado, un Estado que para algunos judíos es un Estado fascista. Hay judíos que son comunistas, hay judíos que son de izquierda, tanto en Estados Unidos como en Israel. Y yo vinculo mucho esto a Estados Unidos, porque en el fondo aquí estamos hablando de estados de doble cuerpo. Estados Unidos es un Estado que contiene de alguna manera la política de Israel dentro de sus propias fauces, adentro de Estados Unidos. Y al revés, todo lo que sucede dentro de Israel, ¿no es cierto?, representa también la lucha que se está produciendo en Estados Unidos entre progresismo y una derecha ultra radical. Sí, de hecho... Entonces,
Claro, de hecho, doctor Coloane, vemos cómo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le da el visto bueno al nuevo presidente del país y dice que le da la bienvenida, de hecho. Ahora, uno se pregunta, con tan variopinto vertientes políticas, ¿cómo van a conformar gobierno? Por ejemplo, ¿cómo eligen un plan programático? ¿Cómo tener ministros? ¿Cómo sería eso en un país que tampoco la está pasando bien por el serio problema de corrupción y porque hay dificultades económicas? Yo pienso que es un desafío mayor. Pienso que ellos técnicamente y en términos prácticos tienen la mayoría en el Parlamento. Esa unidad como está ahora. Pueden ejercer una fuerza dialogante interesante que no se había producido en los últimos 12 años del gobierno de Netanyahu, que fue de una solidez y una compactación más sólida que frágil. Por algo duró 12 años. Y a mí me parece que es una intención, voy a usar ese término, interesante, y hay que ver la expectativa. Es decir, es la salvación del Estado de Israel. Que Netanyahu había puesto al Estado de Israel en un proceso de desintegración. Ese es el tema. Porque también hay sectores del propio ejército de Israel que no pueden hacerse cargo de los errores de los políticos o de los civiles, aunque hay mucha imbricación entre civil y ejército en Israel. Israel es un territorio pequeño, de todas maneras, y es una familia bastante común, la familia judía, desde ese punto de vista. Sin embargo, hay una postura estratégica militar y hay una postura civil política civil. Y eso se estaba separando, porque los militares no pueden hacerse cargo del desorden de los civiles. Es lo que está ocurriendo mucho en América Latina, de alguna manera. En el caso, por ejemplo, de Chile, pongo un ejemplo. Los militares no quieren hacerse cargo del desorden político de los civiles. Bueno, es una tendencia militar global. Hay excepciones, en donde hay una compactación entre el poderío militar y el poderío del civil político. Digamos, en Europa tienen sistemas, en este Estado liberal fracasado que yo le llamo, hay de alguna manera un acuerdo de que los militares no van a participar en política. En Estados Unidos no es tan claro hoy día. El Pentágono tuvo algo que ver, ¿no es cierto?, para la reconstitución de esta división tan profunda que hay entre demócratas y republicanos. En el caso de Israel, el militar no se hace cargo del desorden político de los civiles. Y esta coalición variopinta, como usted la llama, de alguna manera puede sacar a Israel de la crisis de Estado en que la había colocado Netanyahu, respecto de que Netanyahu, más allá de la corrupción, coincide este periodo de Netanyahu con esta guerra con Hamas, o con un sector palestino representado por Hamas, que fue bastante cruenta y donde Israel perdió. Digamos, Israel sabe que ya no puede continuar con la misma política de Netanyahu, de alienando a la comunidad palestina, porque a la larga esa alienación de la comunidad palestina, porque es una coexistencia de dos estados, hay que admitirlo eso, ¿no es cierto? Estados con diferencias cruciales y casi inconmensurables desde el punto de vista del poderío militar, pero son dos estados, ¿no es cierto? Esa alienación continua entre dos estados iba a perjudicar mucho más al Estado de Israel en su estabilidad interna que a los palestinos, que están acostumbrados, ¿no es cierto?, a la resiliencia, al sacrificio y a una serie de dolores que, de alguna forma... Y a la agresividad, sí, a la agresividad y a la brutalidad permanente de la nación ocupante, en este caso de Israel, que no cumple nada de lo que se le encomendaba por parte de Naciones Unidas. Doctor Coloane, muchísimas gracias. Eso es lo que hay en este momento. Además, muy interesante, veremos lo que suceda dentro de una semana, si se logra conformar gobierno como ha prometido, reitero, esa variopinta coalición. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.